Hoy hablaremos acerca del fundamento de la fe que salva. Y esto se encuentra en Romanos capítulo 8, el verso 33, el cual el escritor lo puso así: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el versículo se ven tres asuntos. Una interrogante: ¿quién acusará? Los acusados, los escogidos de Dios. Un benefactor: Dios es el que justifica. Cuando uno lee la Biblia encontrará, especialmente en el asunto de la salvación, que hay verdades que son fundamentales y hay verdades que son secundarias. Este texto tiene una verdad fundamental, esencial, y es esta: que Dios justifica al impío que cree. No al hombre que se considera bueno en sí mismo o de buen renombre o fama, sino al impío que cree es justificado mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y la fe, la esencia de la fe es esa: recibir confiado, con confianza, la muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor. O recibir con confianza la muerte del Señor Jesucristo a tu favor, al que confía, al que crees. Así que la fe cristiana es que Dios justifica al pecador, al impío que cree en el Señor Jesucristo. Y notamos en el texto, nótese, ¿quién acusará? Y luego dice Dios el que justifica. Por un lado la acusación o condenación y por el otro lado la justificación. Este texto presenta que el hombre que es justificado, o que la justificación es lo opuesto a acusación o a condenación. Por lo tanto, todo el que cree en el Señor Jesucristo y que lo recibe confiado que murió a su favor, sus pecados son perdonados, la culpa es quitada, él es declarado inocente o es perdonado y justificado. Repetimos, acusación aquí es opuesto a justificación. ¿Y quién lo hace? La causa es esta: la libre y soberana gracia de Dios. Dios lo hizo en el puro afecto de su voluntad. Y entonces usted ha dicho que la esencia de la fe es confiar. En efecto, la esencia de la fe es confiar. De paso digo, la fe no salva. Quien salva es el Señor Jesucristo. Imaginemos un individuo que está en medio de una agua profunda, que se está ahogando, la corriente del río quiere llevarlo a ahogarlo, él está próximo a ahogarse. Entonces alguien en la orilla le lanza una soga. Él toma la soga y es rescatado. Pregunta: ¿quién lo salvó? ¿La soga o el que estaba en la orilla? La soga no salva. Quien lo salvó a él fue el que estaba en la orilla. La soga es simplemente el instrumento. Lo mismo se aplica aquí. La fe es un instrumento para recibir la salvación, la soga que salva. El que salva es el Señor Jesucristo. La fe es una gracia receptora que recibe. Es como la mano que agarró la soga, así también la mano que agarra al Señor Jesucristo y que muere el Señor Jesucristo a favor de quien cree o quien agarró la soga. Por lo tanto, la fe, repetimos, no salva. La fe simple y sencillamente recibe la salvación. Es como una palangana o una olla, recibe agua, pero no más. La fe recibe la salvación. Y aquí dice que es perdón y vestidos con la justicia de Jesucristo. Justificación es eso. Es un intercambio que yo le doy todo mediante la fe. Cristo, Dios, toma todos mis pecados, los clava en la cruz del Calvario y me da la conducta perfecta. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo, su conducta perfecta, intachable, sin manchas, sin pecado, me es dada, es imputada a mí cuando creo en el Señor Jesucristo.
Así que la justificación es eso, perdón y vestidos con la conducta perfecta del Señor Jesucristo. Así que repetimos y concluimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que al final, nosotros entonces cerramos con una oración y una alabanza. Gracias, oh Dios, por darnos al Señor Jesucristo. Y te rogamos, aumenta nuestra fe para nosotros vivir con la esperanza de la gloria eterna.